Estudiantes, hoy día hablaremos sobre el Phylum Rotiferos. Estos son microorganismos muy importantes para la acuicultura. Estos animales pertenecen al grupo de los asquelmintos y entre los caracteres que los identifican, o como nosotros mencionamos caracteres diagnósticos, se encuentra la presencia de una constancia celular conocida bajo el término eutelia. Son animales vermiformes, son también organismos que presentan un pseudoceloma, y desde el punto de vista de la producción y de la acuicultura, como les decía anteriormente, son muy relevantes no solamente por sus características en cuanto a tamaño celular, los cuales no sobrepasan van desde los 150 hacia los 350 micras, lo cual es un tamaño muy apropiado para ser incluidos como primera alimentación en larvas de peces. El Phylum Rotiferos tiene algunas características además de las mencionadas anteriormente, como el hecho de carecer de sistema circulatorio. Su locomoción es más bien ciliar, es decir, tiene una corona de cilios que le permite al batir moverse y a la vez filtrar microalgas que se encuentran en el medio. Su sistema excretor es protonefrial, es decir, muy primitivo, y si bien es cierto su alimentación mayoritariamente es por filtración, también existen especies carnívoras. Habitan en todos los ambientes, los hay de vida libre, marinos, dulceacuícolas y terrestres, también en algunos ambientes húmedos, y viven normalmente rodeados de una película de agua entre medio de granos de arena. También hay parásitos y habitan en plantas como en animales. Sus características sistemáticas son que pertenecen al grupo de los metazoos, microscopios filtradores de pequeñas partículas de la columna de agua, en su gran mayoría, como dije anteriormente, algunos carnívoros. Esto lo hacen mediante una serie de cilios que constituyen una estructura denominada corona ciliada, localizada en la porción anterior de su cuerpo. Su tamaño, de acuerdo a su procedencia geográfica, varía un poco y las poblaciones pueden estar entonces entre las 125 a 350 micras de largo. Es posible encontrar también tamaños muy pequeños, entre los 160 y 260 micras. Como ustedes observan en esta imagen, este rotífero que acabo de mostrar, cuyo nombre es Asplashna britgeli, es un rotífero de gran tamaño, 350 y hasta 500 micras, pero no es de interés comercial. Es un animal carnívoro, se encuentra de hecho en la laguna de nuestra universidad, en Campus Norte, y tiene la particularidad de revertir su sexo y su ciclo de vida debido a la presencia de un nutriente clave que es la vitamina E. Por otro lado, este otro ejemplar que observamos muestra las características del grupo, como es los cilios formando una corona ciliada. Presenta un cuerpo vermiforme, como lo dije anteriormente, con un pie o pedúnculo. Observamos que es un organismo transparente que está rodeado de una epidermis que constituye una cutícula. En algunos casos tiene formas y estas varían de estación a estación. Los rotíferos presentan, como observan aquí abajo, en este caso un ejemplar con 2 huevos, ¿cierto? Y esta fase que observamos es una fase de todo hembra de reproducción asexual mediante partenogénesis, que es la fase de reproducción que domina la mayor parte del ciclo de vida. Observan ustedes una mancha verde en el interior que corresponde a lo que constituye el estómago, y la verdad es que estos animales filtran lo que se coloque en el agua en su gran mayoría, y entonces uno puede utilizarlos como una cápsula, un organismo que encapsula nutrientes que quisiera entregarle a larvas de peces o a otros organismos que quiera alimentar. El nombre científico de esta especie es Brachyunus calcitrans, en el caso de la especie de agua dulce, y Brachyunus plicatilis, en el caso de la especie marina. Los asquelmintes son un grupo de organismos bastante diverso que agrupa no solamente al Phylum Rotifera, sino también al Phylum Nematoda. Entre los nemátodos nosotros ya hablamos respecto a los nemátodos de interés para el hombre, como por ejemplo Ascaris lumbricoides, que es el parásito que se encuentra
dentro del intestino del cerdo y que accidentalmente puede también parasitar al hombre. Hablamos también de la triquina, que son nematodos de pequeño tamaño que se encuentran también parasitando al cerdo y pueden también contagiar al hombre. Entre estos organismos también se encuentran los conocidos gusanos parásitos del digestivo también del hombre, como conocidos con el nombre de piduyes. Y entre las especies nemátodas de acuicultura, interés en acuicultura, están los anisakios cuyo ciclo de vida ya conocimos. Los rotíferos, acabamos de mencionar, serían el segundo grupo. Y existen otros filum más que pertenecen a este gran conglomerado de asquermites que nos vamos a tratar en este curso. Los rotíferos se caracterizan por presentar una reproducción partenogenética, como yo les mencionaba anteriormente, y como observamos en este slide, la hembra es el organismo de mayor tamaño y es la que domina durante toda la fase del ciclo reproductivo. De hecho, las poblaciones se denominan poblaciones todo hembra. Como observamos, el macho, sin embargo, hay presencia de él, pero solo en un corto periodo de vida, que es cuando las condiciones ambientales son desfavorables y entonces aparecen huevos que generan machos cuyo solo objetivo es producir un huevo de resistencia que pueda mantener a la especie durante las épocas de falta de algún recurso, el cual puede ser luz, temperatura, nutrientes, dependiendo de la biología de cada especie. Vemos que el macho tiene menos de la mitad del tamaño de la hembra y eso se debe a que la vida es muy corta en este ejemplar y de hecho no tiene ni siquiera tracto digestivo. Su único fin es generar espermatozoides para poder producir huevos de resistencia. Anatómicamente presenta, aparte de la corona ciliar que ya mencionamos, una mandíbula fuerte que se denomina mástac, una lórica que es la cutícula, viene a ser la forma del animal, un estómago, ovarios, ¿cierto? Una pequeña vejiga, los huevos que pueden ser de 1 hasta 4 dependiendo de la calidad de la nutrición que están teniendo y un pie con una glándula pedal con la que se van afirmando en su recorrido. Esta especie es Brachyunus plicatilis, que es la especie marina que mayoritariamente se utiliza en la acuicultura, sobre todo para alimentación de peces planos, como por ejemplo el halibut, el tarbot y también el lenguado de ojos chicos y de ojos grandes, que son dos especies chilenas. Observamos aquí el ciclo de vida de los rotíferos y si ustedes se ponen atención, tenemos que tienen una fase de reproducción asexual. A esta fase de reproducción asexual se le llama partenogénesis, que constituye un tipo de reproducción asexual donde un óvulo se transforma en un ejemplar adulto sin la presencia de fecundación. No hay, por lo tanto, fusión de gametos, no hay producción de gametos femenino y masculino, hay solo un gameto femenino. No requieren, por lo tanto, de la fecundación. Este tipo de reproducción es un fenómeno fundamental que en el caso de la acuicultura ha sido utilizado para producir una rápida proliferación de organismos que constituyan grandes biomasas y sirvan, por tanto, para la alimentación de larvas de peces. Si ustedes observan, cuando un huevo que es amíctico, ¿cierto?, que tiene una ploidía de 2N, recibe una hembra 2N, recibe un estímulo ambiental, que puede ser, como ya les dije, dependiendo de la biología de la especie, va a producir un huevo en ese caso, que va a generar una hembra míctica, que por meiosis va a ser capaz de dar un huevo que va a generar a su vez un macho. La presencia de este macho tiene el único objetivo de generar un gameto masculino, un espermatozoide, que va a fecundar a este huevo y va a producir los huevos de resistencia. Estos huevos de resistencia pueden permanecer en el fondo del medio acuático por diversa longitud de tiempo y pueden eclosionar nuevamente cuando las condiciones ambientales son favorables, es decir, cuando hay un estímulo de eclosión, de hatching, como se muestra aquí, y va a eclosionar una hembra que va a ser nuevamente amíctica, es decir, que sin división meiótica va a producir huevos y esto sin la participación de un gameto masculino y por lo tanto a este tipo de reproducción le denominamos
reproducción partenogenética. Los dos conceptos que se usan para la reproducción partenogenética es el huevo amíctico, que se refiere a hembras de rotíferos que únicamente producen huevos diploides, que no pueden ser fecundados, o los huevos procedentes de dichas hembras. Y el término míctico es relativo al huevo haploide de los rotíferos o a las hembras que ponen dichos huevos. Finalmente, podemos decir que este tipo de reproducción es muy común entre los rotíferos y entre ciertos moluscos del tipo gastrópodos, en algunos crustáceos e insectos, en varias especies de peces y en algunas lagartijas. Los embriones partenogenéticos suelen ser diploides debido a que conservan el segundo cuerpo polar. Entre las especies de cultivo, este tipo de reproducción presenta ventajas que les permite potenciar técnicas de crianza, y es así que las poblaciones de rotíferos partenogenéticos, tales como Brachyunus plicatillis, son las que más utilizamos en la acuicultura. Otras especies que presentan este tipo de reproducción son los cladóceros y también algunos otros organismos eh, como por ejemplo las abejas, y mayoritariamente en aplicación a acuicultura serían solamente los rotíferos. Muchas gracias.